Buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más en lo que denominamos espacio Zoom de Sporthorse. Para los nuevos que no me conocen, soy Diego Baldini, el director técnico de Laboratorio Sporthorse. Y bueno, en este espacio que hemos denominado espacio Zoom, tenemos hoy otra de las charlas dentro del cronograma con un amigo de la casa, que es el doctor Pedro Ibe. Ya lo vamos a presentar en un momento. Primero quiero decir que nombrar a algunos colegas que seguramente se sienten identificados, que egresaron de la Facultad de la Universidad Nacional del Noroeste, que es la Universidad de Corrientes, que ayer cumplió 100 años, así que mis saludos para ellos, y en más de una oportunidad hemos ido a esa facultad a dar charlas, a estar como sponsor del laboratorio de algún congreso, siempre nos han atendido muy bien. Con Pedro hemos ido hace varios años cuando éramos compañeros de facultad y docentes ambos. Así que un saludo para los correntinos que estén o los egresados de esa facultad. Tengo el gusto hoy de decir que tenemos participantes de varios países, que los quiero nombrar como un agradecimiento de que estén: de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, y hasta una colega desde Australia, una colega argentina desde Australia que nos está participando. Bueno, Pedro Ibe es médico veterinario, profesor egresado de la Facultad de Veterinaria de La Plata, la misma facultad donde estamos presentes, en 1984. Es magíster y especialista en medicina deportiva del equino en la Facultad Veterinaria de la UBA, profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, cirujano de grandes animales del Hospital Escuela de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, docente en el área de salud y producción equina en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires, de la UBA, cirujano responsable del área de cirugía del Hospital Escuela también de la UBA, docente de la Escuela de Graduados de la UBA, y es docente de la Maestría de Especialidad de Medicina Deportiva del Equino en la UBA. Es tutor y director de prácticas profesionales y pasantías de grado y posgrado de la Facultad Veterinaria de La Plata, de la UBA y de varias universidades de Colombia, Ecuador y México. Miembro de la comisión de nuestra querida AVE, Asociación de Veterinaria Argentina de Veterinaria Equina, y desarrolla la práctica privada en distintos quirófanos de donde lo inviten a trabajar, y por supuesto que en su quirófano privado acá en La Plata. Así que les digo a Pedro que te doy la palabra, así que te habilitamos el micrófono, o habilitalo vos nomás, y podés arrancar cuando quieras, Pedro. Gracias por estar. No, muchas gracias a vos, Diego, por la presentación, por haberme invitado. Es un gusto para mí poder dar una charla. Y con este sistema todavía no me siento así muy cómodo, pero es el que tenemos y nos ha permitido, aprovecho para eso, para decir que frente al encierro, este método que estás utilizando vos a través del laboratorio, nos ha hecho acercar muchísimo a todos los veterinarios. Nos vemos mucho más y compartimos mucho más cosas que las que nunca hemos compartido. Así que ojalá esto siga en el futuro de esta manera. Bueno, empiezo compartiendo la pantalla. Cuando quieras. Las disculpas de lo que pueda suceder. Yo siempre estoy acostumbrado a hablar con la gente, como casi todos ustedes, salvo que lleguen a cierto grado de locura del encierro, que hablen consigo mismos. Pero bueno, voy a tratar de hacer de cuenta que están allí. Por ahora en la pantalla lo único que veo es mi sombra. Por suerte, le decía a Diego que la veo, que significa que estoy acá con ustedes, ¿no? O sea, mi compañía hoy es la sombra. Y todos ustedes en la pantalla. Bueno, basta de pavadas y les voy a compartir la idea un poco de esta charla. Es, bueno, como bien contó Diego, y se habrán dado cuenta, mi vida profesional pasa a través de la cirugía de equinos. Pasó y pasa a través de la cirugía de equinos. Por lo tanto, sería raro que yo no hable de cirugía.
Y dentro de eso voy a tratar de darle un enfoque a la cirugía articular o a las fracturas, fundamentalmente articulares y de resolución quirúrgica, pero también médica. Voy a hacer una pequeña introducción, hablando de que en las últimas décadas se ha desarrollado mucho el conocimiento y los tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, de la enfermedad articular equina. Todo eso gracias a el desarrollo y el conocimiento de la fisiopatología, que hemos aprendido mucho durante todos estos últimos años, mucho en realidad, y al avance tanto de la medicina, referida a los laboratorios y a los productos para hacer tratamientos médicos, y a la par de ello también creció mucho la cirugía en cuanto a técnicas quirúrgicas y a equipamiento quirúrgico. Todo esto hace que podamos darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes frente a la enfermedad articular. Los objetivos frente a una enfermedad articular, yo voy a hacer como hago habitualmente con mis clases, me van a disculpar, yo sé que son todos colegas, pero no encuentro otra forma. Yo, como tengo tantos años de cirujano, tengo las deformaciones del cirujano, que es ver las cosas, tratar de ver las cosas en forma práctica y tratar de encasillar enfermedades, situaciones para manejarnos más fácilmente en cuanto a las decisiones, ¿no? Entonces, hablando de ello, ¿cuál es nuestro objetivo frente a una enfermedad articular? No importa cuál fuere. Pero básicamente es reducir el dolor o evitar, a través del tratamiento, evitar o postergar o retrasar el desarrollo de una enfermedad articular que sabemos que por la actividad deportiva sabemos que va a suceder. Entonces, en este afán de tratamiento o de elegir entre estas dos posibilidades, reducir el dolor o tratar la enfermedad directamente, nos encontramos con diferentes atenuantes o diferentes situaciones que hacen que la cosa se ponga un poco más compleja que estos dos grandes grupos. Por ejemplo, que para poder elegir cuál de estos grupos seguir, necesitamos obviamente de un diagnóstico certero, no que le duele esa articulación, sino qué le pasa a esa articulación. Hoy los métodos diagnósticos han crecido a la par o por encima del conocimiento, ayudado a entender un montón de situaciones de las articulaciones. Entonces, tener un muy buen diagnóstico. Y ese buen diagnóstico va a ser referido también a qué etapa de la enfermedad estamos encontrando en nuestro paciente. ¿Es una enfermedad aguda? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Es una enfermedad que es una articulación que ya ha recibido varios tratamientos? ¿Cuál es la actividad? O sea, ¿qué etapa del diagnóstico, en qué etapa de este diagnóstico se encuentra nuestra articulación? ¿Cuán grave es? Al ver la etapa y hacer nuestro diagnóstico, decir, bueno, fenómeno, tiene una artritis. ¿Sí? Ahora, ¿en qué etapa de la artritis está? ¿Es una artritis aguda? ¿Es una artritis media? ¿Una artritis crónica? ¿Una osteoartritis? ¿Sí? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuánto abarca de esa articulación esta lesión que estamos viendo? Después, evaluar qué tratamientos tenemos disponibles para este tipo de enfermedad diagnosticada. ¿Sí? ¿Qué buscamos con ese tratamiento? Y a través de ver el camino, ¿sí?, hacia dónde queremos ir, ver qué posibilidades tenemos de hacer ese camino más fácil. ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a la enfermedad y a estos parámetros anteriores, cuánto tiempo llevará de rehabilitación de acuerdo al tratamiento que nosotros hagamos? Porque eso también es un punto a tener en cuenta. No solo la enfermedad, sino el tratamiento que hagamos, cuánto tiempo, de acuerdo a él, ¿sí?, vamos a necesitar para rehabilitar esa articulación. Como si eso fuera poco, tenemos que tener en cuenta también el tipo de actividad. O sea, no es lo mismo una fractura de tercera falange, por poner un ejemplo cualquiera que se me ocurre ahora, en un caballo de polo que en un caballo de carrera. Si bien es la misma fractura, pero no es el mismo pronóstico, ¿sí? Entonces, el tipo de actividad también nos exige
una actitud diferente frente a la elección del tratamiento. Y el que nunca debe faltar, que es el propietario, o sea, la disponibilidad del propietario, no solo disponibilidad económica, sino la disponibilidad en cuanto al objetivo que tiene ese propietario con su caballo. ¿Sí? Entonces, todo esto, que yo les dije de entrada que iba a tratar de hacerlo más sencillo, lo estoy haciendo muy complejo. Pero a propósito, ¿por qué? Porque en realidad quiero definir esto del tratamiento de una enfermedad, elegir el tratamiento de una enfermedad articular, ya casi supera lo médico, es casi un arte, ¿sí? Por todo este tipo de cosas. Es un arte, es algo que tiene que ver con nuestra iniciativa y nuestro arte para poder curarla o tratarla. En base a eso, y basado en que tenemos dos caminos, que es eliminar el dolor y tratar de evitar la formación de enfermedad quirúrgica, para que el arte no sea algo así caótico y que dependa solamente de nuestra inspiración ese día, yo puse dos grandes grupos, muy grandes, que obviamente tienen millones de grises, pero para poder encaminarnos tenemos que empezar a dividirlos y, reitero, seguramente muchos de los colegas que hacen clínica no van a estar de acuerdo conmigo y qué suerte que es así. Entonces yo puse estos dos grupos. Por ejemplo, si yo tengo una osteoartritis, una enfermedad crónica, ¿sí? No hay otra elección de tratamiento que no sea el tratamiento médico. Ahora los voy a dividir en médicos y quirúrgicos, después vemos cuál. Entonces, frente a una enfermedad, una artrosis, una osteoartritis, no hay tratamiento quirúrgico que pueda ayudar. Sí puede ayudar, pero el tratamiento indicado es un tratamiento médico. ¿Y en base a qué? A reducir el dolor, a rehabilitar a nuestro paciente con un protocolo de rehabilitación sin dolor. Y ese es el objetivo final, creo yo, de un tratamiento médico, ¿sí? Conseguir que nuestro caballo haga su actividad deportiva o que no sufra dolor nuestra mascota, si quieren, ¿sí? Pero no está dirigido a curar esa enfermedad, ¿sí? Sino a tratar de paliar los efectos no solo dolorosos, sino también con ello el progreso más rápido de una enfermedad articular degenerativa mayor. Ahora, cuando hablamos de enfermedades articulares con fragmentos osteocondrales, y acá en fragmentos osteocondrales yo voy a incluir tanto las fracturas, los chips articulares, como también las enfermedades del desarrollo como la osteocondritis disecante. Entonces, frente a estas dos situaciones, yo estoy convencido que no existe un tratamiento mejor para esa articulación que el quirúrgico. Y voy a decir por qué. Es muy fácil y sencillo, porque con un tratamiento quirúrgico nosotros resolvemos el problema agudo, ¿sí? Eliminamos ese fragmento que es el causante o el futuro causante de una enfermedad articular. Entonces, después nos queda el tratamiento médico. ¿Para qué? Para tratar de que esa articulación que ya no tiene el fragmento no vuelva a fragmentarse. Me refiero a un protocolo de entrenamiento, un protocolo de rehabilitación y un protocolo de disminución del dolor. Entonces, hechas estas dos salvedades, o estas dos propuestas de tratamiento, bien básico, bien para cirujano, digo entonces que la enfermedad articular, el tratamiento médico, obviamente no voy a hablar, ¿sí? Me imagino que en el auditorio, aparte de haber colegas de distintos países y de distinta trayectoria y experiencia, habrá también muy jóvenes. Y les reitero, yo no voy a hablar de esto, solamente lo quiero mencionar. No voy a hablar porque no es mi especialidad, no creo que corresponda para esta charla tampoco. Los tratamientos médicos basados en disminuir el dolor, ¿con qué? Y bueno, con distintos antiinflamatorios, ¿sí? Con distintos AINES, con corticoides aplicados por distintas vías, con distintos periodos de efectividad, de tener que volver a medicar, ¿sí? Con glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, combinaciones de todos estos, ¿sí? De ahí estaba el arte que les decía un poco al principio, ¿sí? Y lo que estamos usando o se usa más en la actualidad es las terapias biológicas, ¿no? Con PRP, con
células madres, AIRAP y demás. Insisto, y espero no lo tomen a mal, yo no creo que ninguno de estos tratamientos termine solucionando el problema de una fractura osteocondral. Y después les voy a mostrar muchos casos de por qué digo esto. Obviamente soluciona el problema del paciente, porque le quitamos el dolor y seguimos que nuestro caballo, nuestra articulación siga en actividad, ¿sí? Sigue haciendo su actividad deportiva. Pero no estamos tratando la articulación, no estamos mejorando la patología de base, que sería el fragmento osteocondral. Obviamente sí, el tratamiento médico ayuda a que, haciendo un protocolo de entrenamiento, ese tipo de lesiones no se produzca tan frecuentemente. Y los medicamentos ayudan a que eso también suceda. Pero les quiero mostrar, y ahora sí entramos un poco más en el tema puntual del tratamiento quirúrgico, que cuando decías que se avanzó, a veces yo me quedo un poco en el tiempo. Para mí fue un cambio tan grande el pasar de hacer una artrotomía a una artroscopía, que todavía lo recuerdo como un avance, y esto fue hace más de 30 años, ¿no? Eh, pero bueno, inicialmente nació esta técnica como es una técnica mínimamente invasiva, y nació inicialmente como diagnóstico, porque, bueno, se dudaba de que se pudieran sacar fragmentos muy grandes, se pudiera trabajar mucho dentro de la articulación. Obviamente que eso quedó en desuso, esa teoría. Nos permite una amplia visualización de toda la articulación, prácticamente de acuerdo al abordaje, pero si no cambiamos de abordaje y vemos el resto de la articulación, es muy versátil frente a eso. Al usar soluciones para distender la articulación, se puede hacer con gas también, nosotros usamos solución fisiológica, nos permite lavar la articulación, con lo cual también estamos lavando, ¿sí?, esa articulación inflamada con todas sus citoquinas, interleucinas y demás, aparte del factor contaminante. También la podemos utilizar para el control del alineamiento articular cuando hay una fractura, por ejemplo, una primera falange o un cóndilo, para ver cómo alineamos esa fractura, aunque hoy usamos otros métodos como la radiología digital. Y en aquellos casos donde haya una sinovitis o haya, mejor dicho, una artritis séptica, la sinovectomía y el lavaje articular también son una alternativa. Les decía que cuando hay un fragmento osteocondral, el tratamiento ideal es el quirúrgico, y lo que hacemos en ese tratamiento quirúrgico es eliminar el fragmento, debridarlo, ¿sí?, disecarlo si quieren, el sacarlo de la articulación y después regularizar el área donde estaba ese fragmento y eliminar todo el hueso subcondral que está reblandecido y esclerosado debajo de esa articulación. ¿Para qué? Para permitir que la cicatriz de cartílago, el nuevo cartílago que se va a formar sobre esa lesión, sea lo más parecido al hialino, que tenga una base que se sustente en un hueso sano y no en un hueso enfermo, que muchas veces es el causante de la fractura. Para ello, se practican algunas técnicas como la osteostisis, perforar ese hueso subcondral, hacer microfracturas para permitir que el cartílago articular, el nuevo cartílago, se adhiera mejor y se nutra mejor desde el hueso y desde la superficie articular. Hay muchos trabajos, ya desde hace muchos años. Yo tuve la suerte de participar en México en el inicio de uno de estos de trasplante de cartílago, de injerto de cartílago articular autólogo y heterólogo. Hoy se hace en humana, en equinos todavía estamos un poco lejos de poder hacerlo, pero sí se ha avanzado mucho. Y en aquellos casos donde la articulación lo permite, como las interfalángicas, las intertársicas o las tarsometatarsianas, cuando la enfermedad ya no puede, no progresa o no responde a los tratamientos médicos, ¿sí?, nos queda siempre la artrodesis como una alternativa. Las articulaciones que más frecuentemente vemos, en nuestra mayor casuística hasta ahora, era la de caballos de carrera. Espero que siga siendo así, cuando vuelvan las carreras lo antes posible. Y dentro de esas lesiones, las que vemos, las articulaciones que más frecuentemente vemos afectadas son el carpo, el metacarpo o metatarso, o sea, la falangeana, los nudos, las tibios tarsales, las intertársicas proximal y distal, la femorotibio-rotuliana, capaz que no están en un orden de frecuencia, pero sí las dos primeras, y las interfalángicas proximal y distal. Básicamente, carpo, nudos
y tarsos son los que habitualmente operamos. Y voy a empezar a mostrarles casos, porque ya de introducción fue suficiente, ¿verdad? Les voy a mostrar algunos casos con el objetivo de compartir. Esto lo quise hacer hace muchos años atrás, no lo hice, y ahora Diego me dio la oportunidad de darme el gusto de poder hacerlo, que es mostrar la correlación entre la imagen radiológica y la artroscópica. Hoy, capaz que para muchos de ustedes, si hacen cirugía o trabajan con cirujanos y han ido al quirófano, han visto artroscopías y ven esas diferencias, pero insisto, yo creo que es algo a tener en cuenta, sobre todo para elegir el tratamiento, ¿sí? Para elegir que en un fragmento osteocondral y darme la derecha, cuando hay un fragmento osteocondral, el mejor tratamiento para esa articulación es la cirugía, siempre y cuando se pueda. Entonces, en la articulación intercarpal, el carpo, ¿sí? La intercarpal es la que más frecuentemente se ve afectada, fundamentalmente en distal del carpo radial, como esta radiografía que ven aquí, ahí está el cursor marcándoles la fractura, en proximal del tercer carpal, que sería el lugar opuesto, y luego, en frecuencia, el intermedio del carpo o el radio. Entonces voy a pasar a mostrarles algunos casos. Por ejemplo. ¿Sí? La radiografía que está a la derecha es el mismo caballo. La radiografía que está a la derecha no muestra, según mi humilde interpretación radiológica, ninguna patología. No sé si ustedes estarán de acuerdo o no. Yo no veo nada grosero allí que me haga decir que este caballo necesita algo diferente a una infiltración o un tratamiento del dolor. Pero, con el estudio completo, como siempre tuvimos que hacer, pero ahora con la radiología digital es más fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente busca hasta que encuentra lo que el clínico está diagnosticando, que es la lesión, como en este caso. En este caso, ni el cuidador ni el propietario estaban muy convencidos, más al ver primero esta toma, o la lateromedial, que tampoco muestra mucho. Y en la flexión, ¿sí? Ahí vemos una pequeña área, ¿sí? Donde no tiene la misma densidad del hueso que en el resto. ¿Sí? Yo tengo la suerte de tener muchos amigos, entre ellos a Diego y al doctor Vampa, que aparte de amigos, los amigos siempre te hacen crecer de una manera u otra, con su especialidad. El doctor Vampa para mí es uno de los mejores radiólogos no solo del país, y tengo la suerte de conocer muchos, espero que no se ofenda al resto, pero es un apasionado, ¿sí? De su trabajo, como muchos de nosotros, y esa pasión te hace buscar, y cuando uno busca, encuentra. Entonces, miren esa pequeña lesión, esa la vemos todos, ¿no? Bueno, ahora yo les quiero mostrar cómo estaba este caballo en la articulación. Van a ver algunas, les anticipo, van a ver algunas imágenes más celestes y otras más reales. Eso cambia porque, bueno, yo hace más o menos un año cambié todo mi equipamiento, lo modernicé y todavía no puedo grabar. Entonces son fotos de la pantalla. Y esas fotos a veces, de acuerdo a quién las toma, tienen un color otro. Lo aclaro porque estas, por ejemplo, parecen fotos de libro. Me pareció a mí, por lo menos lo aclaro, son fotos de este caso y son todas personales. Bueno, voy a volver a radiografía porque me puse a hablar y capaz que se olvidaron de esta imagen. Yo quiero que se acuerden de esa imagen. Y ahora vean esta imagen. Y esta imagen es el mismo caballo. Fíjense, el caballo está acá, está al revés porque está en decúbito dorsal. Eso es el carpo radial. Como una pequeña imagen radiológica de lesión que en una de las tomas no tenía nada. Fíjense esta pobre articulación cómo está. ¿Sí? Bueno, no está tan mal como otras que les voy a mostrar después, pero básicamente se entiende lo que quiero decir. La relación entre la imagen radiológica y artroscópica, la artroscópica siempre es mucho más grave. ¿Sí? Tal vez por eso yo creo que un tratamiento quirúrgico frente a un fragmento osteocondral no tiene duda de que es el indicado. Ahí tienen entonces este caballito. Fíjense, esto es la lesión. Aquí ya sacamos este fragmento que en la radiografía muchas veces se ve suelto y acá no.
y este es el defecto remanente donde ya eliminamos parte del cartílago, nos falta prolijar un poco, pero eliminamos todo el hueso subcondral que tiene otra característica. Este ya se ve sano, se ve compacto. Cuando uno limpia esa parte se siente el ruido a hueso sano. Este es el mismo caballo que no se veía nada en la radiografía o no se veía algo muy contundente. Fíjense las líneas de desgaste del cartílago. Este es el tercer carpal, está encima de la lesión, esto estaba encima de la lesión, debajo en realidad, porque insisto, el caballo está en decúbito dorsal. Es la porción concomitante de la fractura. Fíjense cómo tiene líneas de desgaste, cómo el cartílago se ve irregular, ¿sí? Y aquí, en otra porción de la artroscopia, damos vuelta a la artroscopia, miramos el intermedio y cómo le pasa exactamente lo mismo. Esto va en camino de una enfermedad articular degenerativa, ¿sí? Y la cirugía no lo va a resolver. Resolvimos la fractura y resolvimos la condición articular. Si este caballo no hubiera llegado a cirugía, seguramente el deterioro de esta articulación, que va a continuar, iba a ser mucho más rápido, ¿sí? Por este motivo, fíjense que frente a la imagen radiológica de una lesión no tan grave, obviamente que Vampa sí vio que era grave, pero para el ojo común, si quieren, se ve un deterioro pequeño de la articulación, pero cómo el resto de la articulación está reaccionando a ese defecto, ya reaccionó. Este es otro caso. Miren, acá puse una radiografía de las nuevas y puse una para sentirme viejo, ¿no? Antes hacíamos el diagnóstico con estas radiografías, miren, y era una radiografía buena esta, una convencional bastante buena. Bueno, donde se ven dos fragmentitos, parece que lo hubiera copiado, el caso que le hubiera tomado la misma placa a los dos, pero es que es una lesión muy frecuente, ¿ven? Dos fragmentos en el carpo radial y aquí en el carpo radial dos fragmentos. Me imagino que, como ustedes siempre van un poco más adelante, ya están viendo la imagen artroscópica de una lesión más grave que la anterior. Y acá está, nuestro caballo con la imagen del hueso carpo radial, ¿sí? Aquí ya lo eliminamos la porción, el fragmento, y eliminamos el cartílago y el hueso subcondral deteriorado. Y esta es la imagen que nos queda. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en todas las artroscopías van a ver lo mismo, así que no lo voy a repetir muchas veces. Sacamos el fragmento, debridamos y queda esta lesión. Fíjense que el grado de lesión se gradúa, si valga la redundancia, de acuerdo a cuánto ocupa de la superficie articular de ese hueso la lesión. En este caso es menos del 30%, es apenas una porción, por lo tanto es un grado 1 o grado 2 si quiere. Vamos a ver este otro, miren, esta radiografía también muy similar, pero ya estamos viendo otros cambios, ¿no? Esto habla de cronicidad. Este caballo ya se fracturó hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, ni lo vamos a hacer, pero hace tiempo. Y ya recibió tratamiento, sí, porque una lesión de este tipo, ¿sí? Requiere un tratamiento, si no el caballo no puede, va a seguir claudicando y va a tener una claudicación importante. Por lo tanto, la forma de llegar a que esta lesión sea un poco más crónica es infiltrándolo o quitándole el dolor con un tratamiento médico, que muchas veces no lo hace el veterinario. En caballos de carrera nos pasa que, bueno, que llegamos cuando ya quedan pocas alternativas, como en este caso, si quieren. Y ahí tenemos la imagen artroscópica, si quieren similar a la anterior, pero que abarca mucho, mucho más de la superficie articular de ese hueso, ¿sí? Esto supera el 30%, por lo cual decimos que tiene un grado más importante, un grado 3. Entonces, cuanto mayor es el grado de degeneración cartilaginosa o del hueso subcondral, mayor va a ser el posoperatorio, el tiempo de reposo, ¿sí? Y obviamente mayor el grado de degeneración, y conjuntamente con eso, cuanto mayor es el deterioro, mayor tratamiento para el dolor vamos a necesitar como postquirúrgico, ¿sí? Vamos a necesitar más tiempo y seguramente vamos a tener que seguir tratando esa articulación médicamente. Aquí les puse los dos juntos por si separados no lo vieron bien, que seguramente que sí, pero fíjense la diferencia en el tamaño. ¿Ven? Este no abarca ni siquiera
el 20%. Y este abarca casi, les diría que más del 30, casi llegando al 50% de la superficie articular. Esto es lo que yo saqué de cartílago, pero lo tuve que sacar porque estaba en mala condición, ¿sí? Porque estaba fibrilado, porque el hueso subcondral no estaba sano y había que curetearlo para que después, ¿sí?, el cartílago articular que se forme allí pueda soportar peso y sea lo más parecido al hialino posible. Bueno, voy a ir un poco más rápido porque supuestamente tengo 1 hora y ya vi que estoy hablando demasiado. Este es otro caso donde se hicieron una claudicación 3 de 5, había tenido múltiples infiltraciones, o sea, un tratamiento médico continuo. Ya no responde, que es como pasa con las enfermedades articulares, que en progreso responden a la medicación, seguimos con el trauma porque sigue haciendo su trabajo de deportista ese caballo, y llega un momento que no responden a la medicación articular. Eso puede ser por 2 motivos. Uno, porque se hizo una osteoartritis, o porque pueden pasar algunas cosas como esta. Respondió al bloqueo anestésico y cuando hicimos la artroscopía diagnóstica nos encontramos que por su enfermedad articular, su osteoartritis, ya hay adherencias de la membrana sinovial, que es la porción que se ve a la derecha de la foto, y esta es la superficie del hueso donde erosionado permitió la adherencia. Esas adherencias marcan 2 cosas. Una, que hay una enfermedad articular crónica. Y la otra, que cada vez que esta superficie articular se une con la otra, presiona, ¿sí?, la membrana sinovial, con lo cual lo hace mucho más doloroso. Recuerden que las terminaciones nerviosas en las articulaciones están en el hueso subcondral y por otro lado en la membrana sinovial. El cartílago no tiene ningún tipo de inervación. Este es otro. Ya hablamos, ahora nos pasamos del carpo radial al tercer carpal, y lo voy a saltear porque es una lesión mínima. Les quiero mostrar este otro, miren. Acá puse algunos casos nuevos. Esta charla, como les dije, yo la doy eventualmente en distintos lugares, pero para sorpresa de los que la ven nuevamente, le voy cambiando los casos para que no sea siempre la misma. Aquí tenemos una fractura en el tercer carpal, bien evidente, ¿sí? Y en la radiografía que está al costadito, tenemos el skyline, que es nuestra guía cuando hablamos de tercer carpal, porque, bueno, en esta se ve claramente que no es una fractura completa, pero muchas veces, ¿sí?, lo son, y el skyline es el que nos saca de duda y nos deja ver el tamaño de esa fractura. Aquí no sabemos qué ancho tiene, aquí sí podemos verlo en el skyline. Y esta es la imagen del caso. Fíjense, el tercer carpal con un fragmento grande, y miren ya el carpo radial como se ve allí, con lesión también, que no se veía en la radiografía. Fíjense, el carpo radial no se ve mucha lesión allí, y se ve el fragmento, pero cuando vamos a la articulación, a la imagen artroscópica, el cartílago articular se ve fibrilado. ¿Y por qué? Porque en las radiografías no se ve el cartílago, ¿sí? Esto se podría ver mejor en una ecografía. Otro caso, miren, este me mandan como todo ha progresado tanto. Antes nos mandaban las radiografías por correo y llegaban un mes después, o sea que agarrar un caso agudo era prácticamente imposible. Ahora te mandan primero la foto de la radiografía y después la historia clínica. Entonces yo cuando vi la foto de esta radiografía dije, no, este caballo no lo opero ni loco porque tiene una enfermedad crónica. Después cuando vi la historia clínica y miro mejor la radiografía, veo que en realidad no es un caballo que esté haciendo actividad deportiva todavía, porque es un potrillo. Esto es un potrillo de polo. Y esas lesiones que se ven allí, y en esta placa también, son OCD. Yo no había tenido muchos casos de OCD de carpo, ¿sí? ¿Y por qué digo OCD de carpo? Bueno, porque saben que el OCD tiene también su teoría traumática, ¿no? Por eso se da en ciertos lugares. Seguramente este caballo ha tenido durante el desarrollo alguna lesión traumática, aunque no está domado, apenas tiene 1 año hoy. Bueno, al ver esa condición me animé a tratar de mejorar la condición articular para el futuro, tal vez deportista que puede ser este caballo dentro de 4 años cuando llegue a jugar, si es que llega. Y oh sorpresa, para mí y para el dueño, cuando hacemos la cirugía, me encuentro con que, si bien, miren, no se entiende muy bien acá y no quiero llenar la charla de videos, pero estos son los fragmentos, ¿sí? Estos que están acá. Esto es el tercer carpal, ¿sí?, y los fragmentos.
grandes, no es uno solo, son varios. Y ahora van a ver, ahí les señalé la lesión y les señalo la misma área en la imagen artroscópica. ¿Sí? Ven que el resto de la articulación no se ve dañado, a diferencia de los otros casos que les mostré, que la lesión se veía más pequeña, pero el cartílago articular se veía muchísimo más, de menor espesor, mucho más deteriorado. Este, van a ver, creo que en la que sigue, ven el carpo radial, que tampoco manifiesta mucho radiológicamente, sí se ve, pero miren el cartílago aquí, el tercero y el segundo. Cómo se ve liso el cartílago, sin ninguna línea de desgaste. Este no tiene una enfermedad articular. Ahora, si no le sacamos estos fragmentos, si no regularizamos la base ósea, va a tener una enfermedad articular donde la medicación no va a llegar a tener su efecto deseado. Ahí están los fragmentos, ¿sí? Varios pequeños y un fragmento importante. O sea que las OCD de carpo, en este caso también aparecieron. Esto es una fractura de tercer carpal, también viejas. Fíjense, veo una no desplazada y una desplazada. Entonces, cuando tenemos que elegir el tratamiento, obviamente, desde mi óptica, es un tratamiento, y el de la biografía dice lo mismo, un tratamiento quirúrgico, que hay que fijar esa fractura. En el caso de la derecha, donde está desplazada, sin ningún lugar a duda, ¿sí? Sin ningún lugar a duda, hay que tratar de reubicar ese fragmento y lo antes posible, porque cuanto antes lo hagamos, más perfecta va a ser la unión entre el fragmento y el hueso fracturado. No va a haber ningún contenido en el medio. Y ahora van a ver por qué digo esto de acuerdo a la técnica. Esta otra, muchos se ven tentados de no fijarla. Y en muchos casos han tenido razón porque no se desplazó. Pero en algunos casos se ha desplazado en el posoperatorio, en el reposo, que es no posoperatorio, perdón, en el reposo, en el tratamiento conservador, ¿sí? Encontramos que al mes se desplaza. Y cuando van a hacer el control radiológico nos encontramos con una imagen parecida a esta, pero ya de una enfermedad crónica, donde la cirugía ya no tiene el mismo resultado que en esta. ¿Sí? Que por cierto, tampoco tiene los mejores resultados. La osteosíntesis en el tercer carpal es de las afecciones quirúrgicas de carpo la de un pronóstico más pobre. ¿Sí? Se habla de un 40%. Hay quien puede tener un poco más de suerte, pero la estadística siempre nos va a alcanzar. Créame, uno que tiene tantos años en esta actividad, la estadística siempre te alcanza. Entonces, fíjense, otra cosa que vemos habitualmente es que tiene una cuña de hueso, ¿sí? La fractura y una cuña de hueso. Y esa cuña la eliminamos en el momento de hacer la fijación. Otra cosa a tener en cuenta, y vuelvo a la importancia del skyline. Fíjense, estos son dos caballos diferentes, el de la derecha con un slab de tercer carpal y el de la izquierda también. O sea que si vemos las laterales o las oblicuas mediales, vamos a encontrar una fractura similar. ¿Sí? Aquí no se ve desplazada, ¿por qué? Y porque al estar en flexión, el extensor carporradial comprime la fractura y la ubica en su espacio. Pero lo que sí quiero marcar con estas dos fotos es la diferencia que hay en la consistencia del hueso, en la calidad del tercer carpal. Fíjense, este es un tercer carpal homogéneo, ¿sí? Con una buena textura ósea, si quieren, frente a la imagen radiológica. Diferencia total con este, que no solo tiene la fractura, sino que la consistencia del hueso es otra. Este tiene una enfermedad de tercer carpal que por más que yo fije esa fractura, el pronóstico va a ser diferente al de este. ¿Sí? Entonces, eso también tenerlo en cuenta en el momento de decidir o no fijar una fractura. Ya el pronóstico es reservado, en el sentido que un 40%, cuando nosotros ofrecemos el tratamiento a un propietario, un 40% es bajo. Imagínense si estamos hablando de este caso, es más bajo aún. Bueno, voy a pasar rápido la técnica porque voy muy lento. Lo que hacemos ha mejorado mucho el pronóstico de esta enfermedad gracias a la artroscopía, donde se lesiona mucho, ponemos el tornillo no a ciegas, porque miren lo que hacemos, ponemos agujas, referido al skyline, ponemos una aguja donde empieza y donde termina la fractura. Una en la articulación intercárpica y otra en la carpo metacarpiana.
Entonces nos da una idea, tomamos una placa, ¿sí? Y nos da una idea donde tenemos las agujas, cuál es el centro para poner el tornillo. Si lo vemos desde acá, voy a poner el tornillo ahí entre estas dos agujas para llegar al centro del hueso y entre estas dos, ¿sí? Para ubicarlo en el centro. Hacemos los orificios y acá, bueno, este debe ser uno de los que mejor me quedó, por eso puse la foto. Es una foto vieja. Pero lo importante es que el tornillo no sea muy largo, lo suficientemente largo, y que esté equidistante de las dos articulaciones, lo más equidistante posible. Hablando de la radiocarpiana, también tenemos diferentes tipos de fracturas. Esta es una muy común. Lo que me gustaría mencionar aquí es la diferencia en el pronóstico cuando la lesión es medial y cuando es lateral. Cuando la fractura es en lateral del radio, distal pero lateral del radio, el pronóstico es menos favorable que cuando es medial. ¿Sí? Lamentablemente, en un mayor porcentaje se presenta la fractura en la porción distal lateral del radio. La técnica es exactamente la misma. Y esta las puse porque me mostraron unas radiografías que es la de la izquierda. Este es el mismo caballo, miren. Alguien que es un potrillo, me muestra las radiografías. Tengo unas anteriores a estas donde el fragmento se ve más pequeño, pero no las encontré. Me muestra una lesión incipiente, apenas una pequeña fractura de radio, comparándola con esta que les mostré acá, que es de buen pronóstico, imagínense esta otra, ¿no? Pero claro, como les dije que era un fragmento pequeño, que tenía una carrera cerca, lo infiltraron, anduvo bien y que, como si una cosa anda bien una vez, ¿por qué cambiarla? Dice el cuidador, ¿no? Entonces lo siguió infiltrando hasta que ya se dio cuenta que el tratamiento médico no tenía el efecto que él buscaba, entonces me vuelve a consultar para ver si podíamos hacerle tratamiento quirúrgico. Fíjense que es otra lesión diferente. Esa articulación no tiene el mismo pronóstico que cuando la vimos inicialmente. ¿Sí? ¿La culpa la tiene el tratamiento médico? No, para nada. Pero sí lo que muestra que el tratamiento médico es efectivo para eliminar el dolor, ¿sí? Y para seguir en actividad con ese caballo, no para tratar la enfermedad, no para mejorar la condición articular a largo plazo. Para lo cual, en eso la cirugía tiene ventajas. La misma, fíjense, antes y cuando viene a cirugía. Antes, ¿sí? Y cuando viene a cirugía. Los cambios ya nos están mostrando cambios artrósicos, ¿sí? No les voy a mostrar la de la cirugía porque no la tengo, pero realmente no era para mostrar tampoco. Otra de las articulaciones que siguen frecuencia son las de los nudos, ¿sí? La articulación metacarpofalangiana, tanto en miembros anteriores como en posteriores. ¿Sí? Y las lesiones aparecen en este orden, en primera falange, ¿sí? En dorsal de primera falange, la más común de todas. En plantar también hay lesiones generalmente de OCD. Fracturas de sesamoides, fracturas condilares y enfermedad articular que les voy a mostrar un fracaso. Esta es la más común de todas, pequeños chips y fragmentos de primera falange proximal, tanto en medial como en lateral, más en lateral, dependiendo de la actividad. Bueno, acá les puse una foto, así se ve este caso, un fragmentito, ahí vemos esto es primera falange, esto es el metacarpiano, y ahí está el fragmento, que lo que hacemos es eliminarlo y regularizar el área. Ahora les quiero mostrar este otro, que no es una fractura más grande, eso es una OCD, eso lo tiene desde potrillo. De estos operamos muchos no porque tengan clínica y lleguen a nuestras manos, sino porque aparecen en las compraventas. ¿Sí? Y acá sí les voy a poner una película cortita, ahí anduvo, muy bien. Donde vemos este fragmento. Y ven que se va a ver el otro que les mostré anterior, era más agudo, este es más redondeado. Bien redondeado, con el Ronger lo que hacemos es tomarlo, agarrarlo. Esto lo voy a hacer solo con esta articulación, después creo que no voy a mostrarles más de esto. ¿Sí? Ahí lo tomamos, ¿sí? Se toma con mucha fuerza, con toda la fuerza que permite el Ronger. Lo separamos del hueso, también lo podemos separar antes y agarrarlo cuando ya está suelto con el Ronger. Esta es una cirugía muy rápida, si tenemos suerte, sencilla. Y cuando lo voy a adelantar para que vean, después se curetea, o sea, con la cureta lo que hacemos es regularizar, a eso me refiero con regularizar el hueso, y fíjense que ahí ya el hueso tiene otra consistencia diferente, otra porosidad, a mí me gusta decir ese término, aunque no es muy académico, ¿sí? Pero tiene otra consistencia el hueso, ya se ve sano, ¿sí? No se ve esclerosado como el anterior.
como que estaba pegado a la fractura. Bien, sigo. Ahí tenemos. Miren, este también lo puse porque me llega a la consulta por este fragmento, ¿sí? Obviamente decidimos operarlo. Y no vi, o sea, este análisis lo hago después que hice la cirugía, ¿eh? No vi esto, ¿sí? Bueno, cuando hago la cirugía, ¿qué me encuentro? Aquí saqué el fragmento y fíjense, ¿sí? La lesión que tenía en el cóndilo. Obviamente cambia el pronóstico. O sea, el tratamiento hubiera sido el mismo, pero cambia el pronóstico. Y como en la mayor parte de las decisiones, cuando decidimos hacer una artroscopía, siempre pedimos que hagan radiografías del miembro opuesto. ¿Por qué? Porque muchas lesiones son bilaterales, sobre todo las OCD. Pero en las fracturas a veces sucede que también. Entonces esto vuelvo a decir lo mismo, el análisis lo hice después de operado. Pedí la radiografía del miembro anterior izquierdo y se veía un pequeño fragmento, y como ya lo iba a anestesiar para operarle el otro nudo, hice lo mismo con este. ¿Y qué me encontré? La misma lesión. ¿Sí? Esto es después que vi la imagen artroscópica, que es esta. ¿Sí? Fíjense, esto ya está debridado, pero ¿qué vi? El fragmento muy pequeño y el cartílago articular del cóndilo, ¿sí? Erosionado o fibrilado. Y cuando lo cureteo, saco hueso subcondral, obviamente también esclerosado. ¿En qué cambió? En el pronóstico, nada más, ¿sí? El tratamiento hubiera sido el mismo, bajo mi punto de vista. Pero lo pongo para que analicemos un poco más las radiografías, ¿sí? Cuando decidimos hacer un tratamiento de este tipo. Esto es un caballo de carrera. Bueno, estas de eminencia posterior las voy a pasar, no les voy a poner la película, pero también generalmente son OCD, ¿sí? De primera falange, de la eminencia palmar o plantar, con buen pronóstico. Tal es así que muchos ya no se operan, ¿sí? Se operan cuando aparecen las compraventas, pero ya muchos de estos casos en esta articulación, en esa porción, en la porción palmar o plantar de la primera falange, más si es miembro posterior, ya no se operan, sobre todo en casos de salto, porque ya se vio que no dan tanta clínica. Bien, ahora, este es uno de carrera. Fíjense, tiene una lesión, igual de estas que yo les digo que no dan clínica, pero ¿qué pasó? La OCD se hizo un poquito más grande y ocupa casi toda la eminencia. Entonces, sin saber bien el pronóstico, nos animamos a hacerlo, hicimos un doble abordaje, o sea, sacamos el fragmento articular pequeño por artroscopía, y cuando vamos a sacar este fragmento, obviamente está adherido al ligamento, si no se pudo hacer, pero sí lo ubicamos, hicimos una pequeña artrotomía y eliminamos el fragmento. Con lo cual, conseguimos que este caballo llegara al entrenamiento y con muy buen pronóstico. Corrió y ganó lo que tenía que ganar. Esto obviamente no necesita tratamiento quirúrgico porque aquí no hay nada para hacer. Es un aplanamiento del cóndilo, esto es un hallazgo radiológico inicialmente en potrillos, y esto genera, a futuro, tiene muchas posibilidades de generar una enfermedad articular degenerativa que pura y exclusivamente puede tener tratamiento médico. Estas son otras que tampoco tienen resolución quirúrgica. ¿Por qué? Porque, bueno, estos son remodelaciones que hace la articulación frente a distintas cargas, generando entesiopatías, como en este caso, ¿sí? Exóstosis, osteofitos ahí, si quieren ver, ¿sí? O sea, una enfermedad articular degenerativa típica que no tenemos ningún tipo de relación de tratamiento quirúrgico. Esta la quiero mostrar, es un video muy viejo, creo que ser de mi primer cámara, pero en el afán inicialmente de tratar de resolver problemas articulares con el artroscopio, me encontré con este caso que obviamente le indiqué mal la cirugía. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque van a ver, lo voy a parar ahí. No tiene cartílago. Esto yo lo tendría que haber visto en la radiografía. ¿Sí? No lo vi por inexperto. Esto tiene 30 años. No quiere decir que ahora no me pueda pasar. Es factible que me pase. Pero ya tengo este antecedente. No tiene cartílago. Eso no hay forma de resolverlo. No hay forma de resolverlo. ¿Sí? Bien.
Ya dejo las artroscopías de lado para ir avanzando. Y no sé cómo vengo con el tiempo, digo, pero no importa. Vos preparás cuando quieras. Y venís lento, pero seguimos, están todos atentos. Si quieren preguntar, Bueno, vos que cuando manden al escuches chat o que te sí, interrumpan o me avisen. bien, cuando escuches roncar alguno me avisas. Ahí estamos. Anulé el micrófono para eso. Bueno, mejor. Bien, fractura de primera falange. Esto voy a ser rápido. Hay diferentes tipos de fracturas. En estos días hemos tenido la suerte, y así hablaba de que nos ha abierto, nos ha acercado mucho a todos, cirujanos y clínicos, veterinarios de equinos. Tuvimos charlas de los cirujanos de primera línea del mundo sobre estos temas, así que yo lo voy a pasar, solamente les voy a mostrar este caso. Obviamente es de resolución quirúrgica, esto no tiene tratamiento médico ninguno, ¿sí? Y los voy a pasar rápido. Lo que hicimos fue la osteosíntesis. Hay diferentes configuraciones de primera falange, y esta es una. Y aquí tenemos el caballo a los 45 días, ¿sí? Esto no debería hacerlo, pero bueno, quisieron probar cómo, ¿no? A ver cómo se veía, y se ve bastante bien. Pasó de no apoyar a este tipo de reacción. Es un caballo que va a necesitar como fácilmente un año de reposo, ¿sí? Entre 8 meses y un año. Voy a pasar rápido las fracturas de sesamoides. Saben que son apicales. Las apicales tienen mejor pronóstico quirúrgico. Y lo que sí quiero hacer mención aquí, con esto que figura en la bibliografía, y a mí me gusta resaltarlo. ¿Cuáles son de tratamiento quirúrgico y cuáles con tratamiento conservador? Las articulares todas tienen un menor tiempo de recuperación y un mejor pronóstico cuando las operamos. Las que no son articulares, siempre hablando de las apicales, las que no son articulares es casi igual el tiempo de recuperación operado que sin operarse. Por lo tanto, en mi caso en particular, yo no recomiendo cirugía cuando las fracturas de sesamoides son apicales y no articulares. Hay quienes sí lo hacen y no está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vuelven al tiempo, que son 4 meses aproximadamente, a el entrenamiento, vuelven sin el problema, aquellos que sacaron el fragmento. Pero yo sé que es aproximadamente el mismo porcentaje y el mismo pronóstico. Por eso no recomiendo la cirugía en casos no articulares. En las apicales sí, idealmente por artroscopía. Este fragmento, por ejemplo, aquellos que son pequeños por artroscopía, este lo voy a pasar muy rápido, es un pequeño, para que vean el tamaño del fragmento, eso tiene medio milímetro en la parte acodada, es un pequeño fragmento, ¿sí? Y como vengo muy lento y tengo mucho más casos, lo voy a pasar, porque quiero mostrarles lo que cambió, ¿sí? Las fracturas apicales siempre fueron quirúrgicas, esta de porción media tiene muy mal pronóstico y no son quirúrgicas, ni hablar siempre hablando de pronóstico deportivo apto, ¿no? Apto para el deporte. Pero las de base, las fracturas de base, siempre dijimos que son de muy mal pronóstico, y lo son. Pero va a depender de qué tipo de fractura de base estemos viendo. Porque, por ejemplo, esta, ¿sí? O esta no tanto, pero miren esta otra que les voy a mostrar ahora. Por artroscopía, el pronóstico de estas lesiones ha cambiado a ser favorable, ¿sí? A favorable. ¿Cómo? Resecando el fragmento. Miren, aquí este es un caso que hice no hace mucho. ¿Ven la fractura? Cuanto menos abarque de la base, mejor será el pronóstico. Obviamente porque la lesión tiene un tamaño menor. Pero es el mismo caballo. Fíjense cómo tanto en la lateral como en esta oblicua parece que abarcara solamente una parte del sesamoide. Cuando hacemos la anteroposterior vemos que es toda la base del sesamoide, aunque no completa, pero todo el ancho del sesamoide. Y aquí, rapidito les pongo, ¿sí? Para que vean, no importa mucho que lo tomamos y lo sacamos, pero para que vean esto, miren, fíjense la cantidad de fragmentos que hay. Cuando se veía en la placa prácticamente uno solo. ¿Ven? Son varios fragmentos. En la AP se veían que eran varios, ¿sí? Bueno, lo más difícil es liberar la porción más grande, este fragmento más grande de los ligamentos. Pero bueno, cambia mucho el pronóstico. Estas eran lesiones que
antes las tomábamos como de mucha gravedad. Las fracturas condilares también son muy frecuentes. Esta viene de variar con esta imagen y el radiólogo ya sabe que se va a encontrar algo parecido. En esto lo voy a hacer muy rápido. Lo que quiero remarcar es fundamentalmente que lo más crítico de estas fracturas es este escalón que se genera. Cuanto más se desplaza en proximal, mayor va a ser el escalón que quede entre la cresta y el cóndilo, por una cuestión obvia. Este tracciona hacia lateral, ¿sí? Y este obviamente hacia medial. Por lo tanto, va a quedar este escalón. Esto es lo que hace que necesitemos, o el pronóstico quirúrgico de esta enfermedad sea muy superior al conservador. Y cómo, bueno, ponemos las pinzas, controlamos que esa fractura quede alineada, tomamos más radiografías y, bueno, yo uso una guía, trato de tomarme todas las precauciones posibles para que conseguir un buen alineamiento articular. No me interesa tanto, sí, para alinear la articulación. Y ponemos tornillos y vamos controlando con radiografía. Y este es el control. Bueno, esto pasa a veces cuando uno pone el chasis al revés, ¿no? Como si uno no tuviera tensión durante una cirugía, que encima hace este tipo de pavadas y le aparece, en vez de un tornillo, aparece un montón de circuitos. ¿Y qué hice acá? Bueno, lo dimos vuelta y encontramos que nuestra cirugía va bastante bien. Fíjense, pudimos reducir bastante tanto la fractura como la congruencia articular. Acá otras, estas muchas veces también se decide no poner un tornillo y en realidad el tornillo nos va a asegurar va a generar dos cosas. Una, comprimir la fractura, con lo cual la cicatrización ósea va a ser mucho más rápida. Es el principio de la cicatriz de la fractura, la cicatrización de la fractura, la compresión interfragmentaria. Y por otro lado, que no va a entrar líquido sinovial, que retrasa la cicatrización, y que el posoperatorio va a ser más corto. ¿Sí? No posoperatorio, el periodo de recuperación va a ser más corto que si no hiciéramos cirugía. Acá está el mismo caso, y ahí vamos. Las OCD de tarso son muy comunes en varios fragmentos, las voy a también pasar un poco más rápido para mostrar que a veces no solo es en la cresta intermedia, sino también en distal del astrágalo. Muchas de estas lesiones, cuando no son OCD, se pasan por alto. En este caso no, porque fíjense que son varios fragmentos. A ver si lo podemos ver acá en el video. Bueno, son varios fragmentos. Bueno, no quiero quitar tiempo con esto. Las fracturas del proceso extensor también son factibles de cirugía, idealmente antes de que también son generalmente OCD. Y lo ideal es llegar antes de que el cartílago se deteriore, antes que haya una enfermedad articular. En este caso, ¿sí? Este proceso extensor, un callo de salto que recibía infiltraciones interarticulares periódicas con un grado de 1 a 3 de claudicación, dependiendo del tiempo que hacía que le habían administrado la medicación interarticular, y deciden ya hacer un tratamiento definitivo que es con la extracción quirúrgica. Y acá tenemos la misma, ¿verdad? Ahí están los fragmentos y aquí la artroscopía. Ahí el clínico muy feliz con su caballo recuperado de la anestesia. Esta de tercer falange se las quiero mostrar porque, por ejemplo, les dije al principio que la misma lesión, de acuerdo al deporte, es importante o no es importante. En los caballos de carrera estas lesiones no generan mayor problema, con solo tiempo y reposo, alcanzan para que nuestro caballo vuelva a la actividad. Pero cuando son caballos de polo, eso no parece ser así, según me cuentan los clínicos de polo. Cuando la fractura es articular, el regreso a la actividad, por lo menos de primer nivel, no es, o sea, siempre quedan con un grado de claudicación. Por lo cual, hicimos esta prueba digo porque fue mi primer osteosíntesis de tercera falange, siempre con la ayuda y guía de mi guía espiritual, el doctor Vampa, dentro del quirófano con sus placas, y logramos reducir esta fractura. Y acá lo tienen, lo voy a pasar. Se ve que la computadora en algún momento se cansa. No están viendo el video, ¿verdad? ¿No? Pedro, no.
Yo tampoco, por eso no sé por qué, pero bueno, no importa. Sigamos, me van a tener que creer que no claudica cuando les muestre este. A ver si este lo ven. Ahí va. ¿Este lo ven? Ok. Este es el mismo caballo donde después de 9 meses, donde podemos ver que no hay una claudicación menor, si quieren, no es muy leve. Y ya para ir terminando, las osteocondritis disecante, hoy hubo una charla muy buena, a la cual no pude participar en su totalidad, del doctor Nogales mostrando radiografías, me imagino que en gran parte habrá sido también de esta articulación. Una muy común, obviamente, prequirúrgica y posquirúrgica, donde se va a notar siempre el defecto, pero no va a tener el efecto de deterioro articular que tendría si no lo eliminamos. Esta otra la pongo porque, bueno, cuando te toca por primera vez, el perro se cansó. Cuando te toca por primera vez un fragmento tan grande, dudas de poder hacerlo o no, y aquí está la prueba, voy a poner solo de que fragmentándolo, se fragmenta casi solo, porque los fragmentos osteocondriales no son, cuando son laminares como se fragmentan con facilidad y nos permiten sacarlo por completo. Voy a seguir con este otro caso. Son las dos babillas, fíjense que esta se ve un poco más aplanada y por eso me llega a la artroscopía diagnóstica, donde vemos el cóndilo con un pequeño, esta yegua tenía un grado de claudicación 2,3 de 5 en el miembro posterior derecho, y también tenía una ecografía con cierta fidelidad en el diagnóstico, convencimiento del diagnóstico que había algo en el menisco. Al revisar el menisco, nos encontramos que tiene una fractura del menisco medial, ¿sí? Y puse aquí las fotos de los meniscos, los diferentes tipos de fracturas, y es esta la que encontramos para que entiendan mejor la imagen. Lo único que hicimos en este caso fue hacer con el Röntgen, no eliminar la fractura, sino hacerla un poco más redondeada y eliminar los bordes para reagudizarlo. Eso, la primera artroscopía que vi, año 90, fue en humanos, para ir a aprender, fui a ver de humanos, y la primera que vi fue una lesión de menisco. Y bueno, y lo que hicieron fue esto, por eso me animé a hacerlo. Algunos lo suturan y demás, hoy obviamente pasaron 30 años, pero se reagudiza la lesión. Y acá tengo la yegua, si anda el video, hizo el postoperatorio en otra clínica, y fíjense que el grado de claudicación es mucho menor. Y ahora sí, este es el último caso y me despido porque ya veo que me pasé bastante del horario. Fue un caso, y lo pongo primero porque, bueno, porque es uno de los que nos salió bien y me gusta hacerlo. Y segundo porque, a ver, muchas veces nosotros somos, los cirujanos, digo, somos la última alternativa. Y no sé si está bien o está mal, pero lo que estoy seguro que el paciente, como en este caso, hubiera preferido que lo operemos lo antes posible. Y no tiene que ver con nuestra actividad como profesionales, seguramente son los dueños los que tardan en definir qué hacer, más cuando, como este caso, es una mascota. Pero fíjense, tiene una fractura de cúbito con una luxación húmero-radial, ¿verdad? Generalmente se luxa primero y se fractura por consecuencia el cúbito, pero eso no es importante. En definitiva, tardaron 15 días en decidir si se podía operar o no. 4 o 5 días en llamar al veterinario, un tiempo más en las radiografías, y bueno, en definitiva, a mí me llegó un día jueves, el día viernes lo operé. Y ahí empezó mi calvario, porque como toda cirugía, siempre en las radiografías se ve muy lindo, y si bien tenemos experiencia en fractura de huesos largos y en distraer esas fracturas, porque lo ponemos en decúbito dorsal en la cama de cirugía, hacemos tracción con la grúa del quirófano, del miembro, es más, ato el caballo, eso lo cuento como dato porque al principio no lo hacía y bueno, traccionaba tanto para reducir que me llevaba el caballo conmigo, con la grúa. Entonces ahora lo fijo a la mesa de cirugía y tracción, obviamente siempre con una tracción controlada.
Bien, esta radiografía de aquí es porque ingresé a través de la línea de incisión para resolver la fractura. No pude, solo con la tracción, colocamos un Steinmann para tratar de elevarlo y volverlo a su posición natural, y no pude hacerlo. Hicimos una artrotomía en cráneo lateral para desde el frente, como se hace en pequeños animales. Tengo la suerte de tener como anestesista a la doctora Díez, que también hace anestesia en pequeños animales, y me contó lo que hacen con los perros, y yo, decidido a que ya no tenía otra alternativa, me animé a hacerlo y entré por dorsal, ¿sí? Y elevé el radio desde dorsal con una palanca para llevarlo a esta posición, ¿sí? Donde ya pudimos poner nuestra placa con los tornillos y así quedar. Esta es la imagen final de esta cirugía, y este es nuestro paciente al día siguiente, ¿no? Obviamente nos ayuda mucho el tamaño, ¿sí? Y tampoco es para estas cirugías y estas lesiones no son para un caballo de deporte, o sea, por lo menos no son para que siga haciendo deporte, pero sí tal vez para un padrillo destinarlo a la cría. Bueno, hasta acá la cantidad de casos, esto no lo voy a pasar, no me queda más que preguntarles si tienen algo. Me imagino que de tantos casos seguramente algo van a querer preguntar. Yo desde ya les doy las gracias otra vez a Diego, que me invitó a participar y a compartir este rato con ustedes. Y bueno, y estoy aquí abierto a que me cuenten si tienen alguna duda o alguna experiencia personal. Muy bien, Pedro, gracias. Ahí lo digo yo, pones tu mail, que siempre vos respondés a todos, te digo, porque por ahí alguno que no es de acá y quiere alguna consulta o algo, ahí tiene el mail. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, lo hacen por el chat, les habilito el micrófono como quieran. Espero, a ver en el chat, todavía no. Dale Ahora tiempo, vienen las... Sí. Súper bien, las felicitaciones. Por ahora nadie se anima a preguntar, ya va a arrancar uno y después vienen todos. Seguro. O algún clínico por ahí, alguna experiencia, por ahí no solo los cirujanos, sino algún clínico con alguna... Ahí Gabriel Gómez, si querés Gabriel, preguntá, habilitate tu micrófono, que por ahí va a ser más rápido si lo habilitás vos mismo. Buenas noches y felicitaciones, muchas gracias Pedro, muy claro toda la explicación, pero te quería preguntar, en los casos que operás y que es evidente o predecís que la osteoartrosis por daño de cartílago articular o tener que retirar mucho cartílago, ¿qué tratamiento extra usás posterior a la cirugía artroscópica? Fueron infiltrados, ya vienen con una artrosis instalada para tratar de mejorar. ¿Qué estás usando actualmente? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Un gusto verte por acá, como siempre. Mirá, yo te voy a responder parcialmente la pregunta por un motivo principal. O sea, vos sabés que yo no hago nada de clínica. Por lo tanto, el tratamiento postoperatorio lo hacen los clínicos, con los cuales son el principio del éxito de la cirugía es tu clínico. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque cuanto antes te mande a operar el caballo, más probabilidad tenés de que tu cirugía tenga mejor resultado, porque va a haber menos daño articular. Pero honestamente cada vez son menos los caballos que llegan sin deterioro articular. Entonces el tratamiento postoperatorio, el tratamiento posterior a la cirugía, es el arte del clínico, es quien va a hacer que tu cirugía sea un éxito o no. Básicamente, yo lo que siempre recomiendo es, obviamente, glicosaminoglicanos por vía oral, también por vía intramuscular, durante los 2 o 3 primeros meses, y después, generalmente, estos caballos, antes de una competencia importante o antes de una competencia, necesitan, yo diría, me animo a decirte, no tengo hecho la estadística porque ya te digo, no los trato yo, pero me animo a decirte que más del 60% siguen necesitando una infiltración intraarticular con ácido hialurónico
un corticoide o el tratamiento que el clínico, y en eso yo no intervengo. Vi por ahí que estaba el doctor Castellano muy atento, que es con quien empecé a hacer cirugía articular, porque fue quien me mandó el primero que confió en mí como cirujano fue. Y es quien más me ha cuidado inicialmente, porque sabés muy bien que en esto hay que tratar de operar lo que tiene probabilidades, más cuando recién empezás. Después también, pero cuando recién empezás más aún. Así que no puedo responderte más que eso, Gabriel. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo porque mi consulta era si ya estaban probando alguna terapia regenerativa con células madre o algo, como para... Yo he puesto en algún caballo, y vos lo sabés, alguno que he tenido que operar un par de veces, articular principalmente de carpo, y he puesto algún PRP, pero como que siempre vuelvo a la triamcinolona y el ácido hialurónico antes de un esfuerzo grande. Pero quería saber si alguno o estaban probando o algo y que tuviera alguna impresión como que en el corto plazo ayudaría a la, no digo reparación, pero que ese cartílago hialino que se forma después sea resistente y detenga o enlentezca el proceso artrósico que inevitablemente va a venir. Mira, sumado a tu comentario, yo aprendo continuamente de los clínicos, ¿no? Tal vez en la charla no se vio reflejado porque hice mucho hincapié en la cirugía, pero básicamente es de quien aprendo. Y viendo lo que hacen, que muchas veces por presión o por decisión propia, porque ven los resultados, no cumplen con el postoperatorio del tiempo de reposo que uno indica, por diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, tomando eso, a mí me gusta tomar las cosas que los demás me cuentan que sirven. Tomando eso, en algunos casos que tuve la oportunidad de seguir la clínica, no les di tanto tiempo de reposo y lo que hago es lo mismo que hacen cuando ya cumplieron el tiempo de reposo. Y te lo quiero explicar un poco mejor a ver si puedo. Cuando nosotros eliminamos el fragmento osteocondral, ¿sí? Ese defecto que queda, nunca más va a contactar con el otro hueso. Entonces a mí ahí ya no me importa que la reparación del cartílago sea lo más parecida al hialino, porque ese cartílago nunca más va a necesitar de tener las características que tiene el hialino, porque no va a contactar con el hueso opuesto. Entonces, el periodo postoperatorio va lo tengo más enfocado hoy a bajar la inflamación lo antes posible, ¿sí? Para que se deje de generar esa cadena de citoquinas e interleucinas que hacen que progrese la enfermedad articular. Entonces, ya no tanto reposo, te diría que la mitad, y muchas más infiltraciones intraarticulares. En mi caso, cuando lo hago yo, que te digo, son muy poquitos casos, pero son los que pude probar con un corticoide y ácido hialurónico. Pero estoy tratando de hacer eso por motivos múltiples. Primero porque me interesa operar más caballos y tener más casuística. Y eso yo sé que lo voy a conseguir en la medida que consigamos que el postoperatorio sea más corto. Perfecto. Sin duda, gracias. A vos. Pedro, ahí me estaba preguntando un colega si, bueno, aparte de felicitarte, si el uso del TIL, del orosoledrón postquirúrgico lo sugerís. No. No lo he utilizado y te vuelvo a repetir lo mismo. A ver, en el postquirúrgico habría que ver de qué estamos hablando. De la OCD, obviamente no. Cuando encuentro alguna enfermedad articular muy avanzada y el resto de la medicación intraarticular ya no tiene el efecto deseado, bueno, es una alternativa. No intraarticular, volviendo a eso. Pedro, Andrea pregunta si has visto la presencia del primero y quinto carpal. Sí, muy frecuentemente. El primero, sobre todo. Está bien. Del Estoy seguro que la pregunta debe venir, la segunda parte de la pregunta debe ser si los opero o no. Claro. Contestalo claro. Porque no lo ponen, pero contestalo porque... En realidad, yo dije que aprendo de los clínicos
y voy a seguir aprendiendo si Dios quiere y siguen confiando en mi trabajo. Hay varios que sí creen en la enfermedad. Yo no soy quien para creer o no creer en una enfermedad, ¿sí? Pero en aquellos casos donde está presente el primer carpal y ellos ven, y estoy hablando de clínicos de mucha trayectoria, ellos ven una claudicación diferente, me sugieren la posibilidad de eliminar el primer carpal, y lo hemos hecho y con éxito. Supuestamente ellos no vuelven a ver esa claudicación. Yo lo que hago previamente es pedirles que frente a ese tipo de claudicación que ven y creen que es el primer carpal, lo bloqueen. Si ellos ven que después de bloqueado hay una mejoría, obviamente que no se bloquea el primer carpal, lo que bloquean es las terminaciones nerviosas y seguramente alguna rama que va al suspensor. Pero bueno, más allá de eso, yo pido que lo bloqueen y tanto el clínico como en mi caso lo extirpamos, lo reseco el primer carpal. Una pregunta de Mariana de Costa Rica, que te felicita y dice, ¿qué factores influyen en los potros a tan corta edad presenten lesiones de un caballo adulto de deporte? ¿Qué consideras? Se debe referir a la ¿Qué OCDE. factores influyen que tengan los potros las mismas lesiones que un caballo adulto ya de deporte, ¿no? Que yo honestamente no he visto, tendré que preguntarle qué tipo de lesión se refiere, porque no sé Mariana, cómo si está ahí, contestárselo. ¿querés habilitar el micrófono? Yo lo que veo, a veces radiológicamente, parece ser una lesión como este caballo que mostré de polo, que parece ser Claro, una seguramente lesión, por eso. claro, de un caballo que ha tenido varias fracturas después del entrenamiento y demás, y en realidad son OCD, que son enfermedades del desarrollo. Claro. Lo que cambia es eso. Exacto. Y George de Brasil dice que algunos animales de raza brasileña o de hipismo sufren lesiones articulares precoces. ¿Cuál sería la frecuencia de las evaluaciones articulares? ¿Serían posibles algunas intervenciones precoces no quirúrgicas? Sí. Eso va otra vez en la habilidad del clínico. No creo que haya un método complementario que reemplace al clínico, ¿sí? Por suerte. Aunque a veces parezca que sí, ¿no? Pero en realidad la observación. Y con esta pregunta me recuerdo, una vez en México le pedí un par de caballos a un cuidador mexicano que estaba trabajando en Estados Unidos. Y esto que voy a contar seguramente para los que hacen clínica debe ser una pavada, pero a mí me llamó la atención la observación del tipo. Que ustedes saben que cuando empieza a haber una lesión articular, sobre todo en articulaciones de mucho movimiento, el líquido articular es el primero en mostrar algún signo de que esa articulación le pasa algo. ¿Y por qué? Porque pierde su capacidad de no elevar temperatura frente a la fricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Frente a una articulación que está empezando a sufrir, si uno después de variar le toma la temperatura, empieza a elevarse la temperatura con respecto a las otras. Eso es un signo previo a cualquier lesión, porque en realidad te está mostrando que estamos exigiendo mucho a esa articulación, ¿sí? Aunque no tiene la lesión, ya el líquido articular te está mostrando que esa articulación se está remodelando demasiado o no tiene una condición articular óptima. Entonces, muy interesante, este cuidador lo que hacía es, cuando venían de variar sus caballos, obviamente no tendría las cantidades que tienen los cuidadores aquí, pero lo que hacía era tocar los carpos, los nudos, ¿sí? Evaluaba la temperatura entre uno y el opuesto. Con lo cual, él veía previamente, antes de que existiera una lesión, de qué articulación tenía que cuidarse. Pedro, otra pregunta de Fabián Moreno dice que si utilizás fisioterapia o solo reposo en el postquirúrgico. Solo reposo. Y hoy en día, a otro colega pregunta de los No tengo experiencia en fisioterapia, no claro. Quiero decir con ello, seguramente va a ayudar. Como fisioterapia, a ver, ahora pensándolo un poco mejor, va a ayudar seguramente a la rehabilitación de los tejidos blandos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, los carpos, yo siempre les pido que después de sacarle los puntos a los 15, 20 días,
los carpos los flexionen, le hagan flexiones forzadas, suaves, ¿sí? Para ir rehabilitando un poco los tejidos blandos, pero obviamente no por tema articular. Gabriel Gómez pregunta si sabes de la ozonoterapia intraarticular, de que se está usando en todo tipo de lesiones, pero si sabes algo de intraarticular por su efecto antiinflamatorio. Sí sé, no sé de resultados más que los que lo usan, y obviamente los que lo usan dicen que tiene muy buen resultado. Pero no puedo decirte más que eso, Gabriel. No, yo no vuelvo a insistir y pido disculpas por no poder contestar porque no es mi actividad, ¿sí? No está dentro de mi actividad. Sí hay literatura que habla de que sí funciona como antiinflamatorio. Yo lo he usado, uno de estos, lo vi ahí mientras buscaba casos para esta charla, para identificar dos fragmentos, si estaban articulares o no, le pusieron, para hacer un contraste, pusieron ozono y vimos que estaban dentro de la articulación. Pero bueno, ese colega en particular, él habla muy bien de la terapia con ozono, no solo en artritis traumática, sino también en artritis séptica. Bárbaro. Pedro, ahí hay otra pregunta que dice, de los fragmentos osteocondrales del carpo radial o intercarpal, operados para disminuir la incidencia a que se vuelvan a fracturar, ¿algún manejo médico o de rehabilitación en particular? Sí, las fracturas de carpo son por hiperextensión, ¿sí? O por conformación. Entonces, que no se vuelvan a fracturar va a pasar pura y exclusivamente por el entrenamiento, ¿sí? El tipo de entrenamiento y por el herraje. Bueno, ahí, obviamente bueno, la conformación no la podemos corregir, ¿no? Estos caballos que son levemente trascorvos, esos tienen más probabilidad de tener fracturas en la cara dorsal de los huesos del carpo. Y eso no se puede corregir mucho ya una vez desarrollado, pero sí es para tener en cuenta que, bueno, la pregunta, con los potrillos. Nosotros a los potrillos en general les hacemos caso, pero no tanto en cuanto al desarrollo de sus miembros, ¿sí? Seguramente los aras muy importantes sí lo hacen, pero yo veo muchos que no toman demasiada precaución en cuanto a las deformaciones angulares y flexurales, y esos son el futuro. Esos son el principio del futuro de la futura fractura. Sería el principio del fin ya eso. Tal cual. Bueno, sí. Sí. Si no hacemos bueno, algo. Pedro, sí, hay Mauro Berna que te felicita por la presentación y había hecho una pregunta que ya se la contestaste en parte de lo que contestaste a otros. Okay. Alejandro Carballo pregunta, en el caso de las fracturas del navicular, si recomendás la cirugía o tratamiento conservador. Yo no hago esa cirugía, he visto alguna placa donde han colocado un tornillo de compresión, no tengo experiencia en eso. Lo que sí sé es que requerimos de equipamiento que no tenemos actualmente. Bueno, capaz que sí hay equipamiento. O sea, no podemos poner tornillos por resonancia o por tomografía computada, que es la forma que debería hacerse para asegurarnos de la buena corrección. Pero sí se puede poner un tornillo. En mi caso no lo he utilizado, no tengo los equipos ni la experiencia. Bueno, Gabriel Gómez pregunta si te mostraste una fractura de carpo radial, radiocarpal, y su evolución. ¿Hay alguna forma de evitar la exostosis reactiva del radio? La exostosis reactiva del radio es en la inserción de la cápsula. Y eso se llama entesiopatía. La entesiopatía es uno de los signos de que la enfermedad articular sigue progresando. En la cirugía nosotros no podemos hacer nada para eliminarlo, no deberíamos hacer nada porque es la inserción capsular. Eso se produce por la distensión continua y la tracción de la cápsula, que se termina organizando, hay una hemorragia, se organiza y se osifica. No hay nada quirúrgicamente para hacer y nada para que nosotros podamos corregir en la cirugía, ya que eso es signo de que la enfermedad sigue avanzando. Bueno, Pedro, todos te saludan, te felicitan. Miriam Ascurra, Marta Monina, Alejandro Carballo de nuevo, Rafael, bueno, no sé el apellido, pero todos excelente y muy enriquecedora.
Bueno, muchas gracias a todos, son todos Si no amigos me y que comes no ninguna esperaba menos de pregunta, creo ellos. que no hay otra. ¿Eh? Ok, bueno, muchas gracias Diego por la invitación nuevamente, muchas No, gracias a gracias a vos. todos por escucharme. Hasta la Ahí próxima. Gustavo Álvarez te saluda desde Tandil. Ah, Fafá, Salud. Así que, no, qué bueno todo, verte. muchas gracias. En un momento tuvimos más de 90 asistentes, así que agradezco a todos los que participan. Les recuerdo que la semana que viene hacemos una más de lo que le llamé la fecha especial de reproducción con el doctor Alejandro Enríquez, que va a hablar de manejo reproductivo ambulatorio de la Facultad de Esperanza. Y después ya en agosto continuamos con el ciclo como se planeó para seguirlo post pandemia, del primer y tercer jueves del mes, a las 19 horas, como siempre, hora argentina, que vamos el 6 de agosto, cae justo el primero, así que vamos a hacer no vamos a hacer nada de ciencia, vamos a hacer un festejo virtual del Día del Veterinario, invitando a 5 veterinarios argentinos que están desparramados en el mundo, uno de cada continente, así que con una sorpresa al final, así que esperamos contar con la presencia de ustedes. Y el 20 de agosto, una invitación especial para mí, porque vamos a hablar de medicación versus doping, los desafíos en su regulación y el bienestar equino, que va a estar a cargo de mi padre, Arturo Baldini. Así que bueno, eso es todo y gracias por estar. Gracias, Pedro, un gusto. Nos El hablamos gusto en es cualquier mío, momento muchas nosotros. gracias. Gracias a todos los que están Gracias a Dios. saludando. Todas felicitaciones, así que tema está decirlo. Bueno, muchas Gracias, gracias, Pedro. muchas gracias. Abrazo. Chau, chau. A ustedes, chao, chao.